Los textos prohibidos de la Biblia, lo que no quieren que sepas. Durante siglos, millones han buscado en la Biblia respuestas a los grandes misterios de la vida. Pero, ¿sabías que hubo libros que fueron eliminados, olvidados o incluso prohibidos? Textos que hablaban de ángeles rebeldes, de una sabiduría secreta y de una verdad que muchos no querían escuchar. Hoy, vamos a abrir esa puerta que pocos se atreven a mirar, los textos prohibidos de la Biblia. ¿Quién decide qué es sagrado y qué no? La Biblia no cayó del cielo terminada. Fue formada a lo largo de siglos, en debates, concilios y a veces, por intereses. En los primeros siglos del cristianismo circulaban decenas de evangelios, cartas y libros sagrados. Cada comunidad tenía los suyos. Unos decían, este texto viene de Juan. Otros, este lo escribió Tomás. Pero con el tiempo se empezó a definir un canon, una lista de lo que sería aceptado como palabra de Dios. Y todo lo que no entró fue condenado como falso, herético o peligroso. Pero, ¿realmente lo era? El Evangelio de Tomás. Palabras sin narración. En 1945, un campesino egipcio encontró en una vasija enterrada en Nag Hammadi un conjunto de manuscritos, entre ellos el Evangelio de Tomás. No es una historia, es una colección de frases atribuidas a Jesús. Frases como estas: si sacas lo que hay dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no sacas lo que hay dentro de ti, lo que no saques te destruirá. El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos, y sabréis que sois hijos del Padre viviente. Bienaventurado el león que el hombre comerá, porque el león se convertirá en hombre, y maldito el hombre que el león comerá, porque el león se convertirá en hombre. No hay crucifixión, no hay milagros, no hay resurrección. Solo sabiduría interior. ¿Era esto demasiado místico para el cristianismo oficial? ¿Demasiado libre? Judas, el discípulo favorito, según un evangelio oculto. Durante siglos hemos escuchado la misma historia. Judas Iscariote, el discípulo que traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. Un traidor, el símbolo máximo de la deslealtad. Pero, ¿y si te dijera que esa historia podría tener otra cara? En el año 2006, el mundo fue testigo de una revelación inesperada. La traducción oficial de un antiguo manuscrito encontrado en Egipto, el Evangelio de Judas. Un texto desaparecido durante siglos, considerado herético por la Iglesia, y escrito muy probablemente en el siglo II, por una comunidad cristiana que veía las cosas de forma muy diferente. En este Evangelio Jesús no reprende a Judas, no lo maldice, no lo condena, al contrario, lo elige. Le revela secretos que no comparte con ningún otro discípulo, y le dice algo desconcertante. Tú los superarás a todos, porque tú sacrificarás al hombre. Según este texto, Judas no es un traidor. Es el único que entiende la verdadera misión espiritual de Jesús. Sabe que el cuerpo físico es solo un vehículo, y que para liberar su esencia divina, Jesús debe ser entregado. En otras palabras, Judas no actúa por codicia, sino por obediencia a un plan superior. Una visión que cambia todo lo que creíamos saber. Pero claro, esta visión no fue bien recibida por la Iglesia. Aceptar a Judas como un elegido era desestabilizar toda la teología del sacrificio, del pecado, de la redención. Así que el texto fue rechazado, condenado como gnóstico, y desapareció durante siglos. Reapareció a finales del siglo XX de forma casi milagrosa. Dañado, incompleto, pero con suficiente fuerza para reabrir el debate sobre los orígenes del cristianismo. Y aquí es donde viene lo más fascinante. ¿Y si Judas no fue el traidor que nos contaron, sino el discípulo más fiel, capaz de cargar con el acto más duro, por amor a su maestro? ¿Qué implica esto para nuestra manera de juzgar? ¿Y si hemos odiado por siglos a alguien que en realidad cumplió su misión con obediencia? El Evangelio de Judas no es un texto fácil. Está lleno de símbolos, de términos místicos y de visiones celestiales, pero tiene una idea poderosa. La verdad espiritual no siempre es la que más ruido hace. Y a veces el mayor acto de lealtad se parece mucho a una traición. ¿Crees que Judas fue un traidor? ¿O fue un instrumento divino?
¿Y si la historia no es tan clara como nos la contaron? María Magdalena, la discípula olvidada o silenciada. En los evangelios canónicos, María Magdalena aparece como una seguidora cercana a Jesús, una mujer fiel presente en la crucifixión y, según el Evangelio de Juan, la primera testigo de la resurrección. Pero más allá de eso, la historia guarda silencio. ¿Quién era realmente María Magdalena? Durante siglos, su imagen fue reducida a la de una pecadora arrepentida, incluso confundida con otras mujeres del Evangelio. Pero en textos antiguos que fueron excluidos de la Biblia, su papel es muy diferente y mucho más profundo. En el llamado Evangelio de María Magdalena, descubierto en un manuscrito del siglo V en Egipto, María no aparece como una simple seguidora, sino como una líder espiritual, una mujer que recibe enseñanzas ocultas directamente de Jesús y que, después de su partida, intenta consolar y guiar a los discípulos, que están llenos de miedo y dudas. En este texto, cuando los discípulos preguntan qué hacer tras la muerte de su maestro, María se adelanta y dice: «Él me habló en una visión, me confió cosas que no os dijo a vosotros». Pero no todos están dispuestos a escucharla. Pedro, símbolo del liderazgo apostólico tradicional, la desafía. ¿De verdad habló el Salvador contigo, sin que nosotros lo supiéramos? A lo que María responde con firmeza y serenidad. Ella no busca poder, pero tampoco está dispuesta a callar lo que ha recibido. Lo más interesante es el contenido de esas enseñanzas. Jesús le habla de que el alma debe liberarse de los lazos del mundo material y pasar por diferentes niveles de conciencia antes de regresar a su origen divino. Una visión profundamente espiritual y, en cierto modo, gnóstica. ¿Por qué fue silenciado este texto? ¿Por qué se minimizó durante siglos el papel de María Magdalena? Tal vez porque rompía los esquemas de poder establecidos, porque presentaba a una mujer no como acompañante, sino como maestra, como alguien capaz de recibir revelaciones divinas y de liderar espiritualmente a otros. En algunos escritos gnósticos, como el Pistis Sophia, María aparece haciendo más preguntas que ningún otro discípulo. Es quien más dialoga con Jesús, es quien más comprende. Y en otros círculos incluso se decía que Jesús la amaba de un modo especial, espiritual y profundo, como a una igual. Esto no encajaba con la estructura patriarcal que se consolidó con el paso del tiempo. Y así su papel fue disminuido, su voz silenciada, su evangelio oculto. Pero hoy, al recuperar estos textos, María Magdalena vuelve a hablar, y su mensaje es claro: la verdadera sabiduría no tiene género. La fe no se hereda, se despierta. Y el conocimiento interior puede venir desde los márgenes de la historia. ¿Y si la figura más incomprendida del cristianismo no fue un traidor, sino una mujer? Estamos listos para escucharla ahora. El libro de Enoc. Ángeles caídos, gigantes y secretos celestiales. Antes de que se escribieran los evangelios, antes de que existieran los evangelios mismos, ya había un texto antiguo que hablaba de mundos invisibles, ángeles rebeldes y castigos divinos. Un texto que, durante siglos, fue leído y respetado, y que después fue eliminado del canon. Ese texto es el libro de Enoc. Enoc es un personaje mencionado brevemente en el Génesis. Caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Solo una línea, pero suficiente para despertar la imaginación de generaciones enteras. ¿Qué vio Enoc? ¿Qué supo para ser llevado directamente por Dios sin pasar por la muerte? El libro que lleva su nombre comienza respondiendo esa pregunta. Enoc fue llevado a los cielos, y allí se le revelaron misterios que ningún ser humano debería conocer. Pero lo más impactante no es eso. Lo que realmente provocó que el libro fuera silenciado fue su relato sobre los vigilantes. Según el libro de Enoc, hubo un grupo de ángeles encargados de observar a la humanidad desde lo alto. Se les llamaba los vigilantes. Pero un día algo cambió. Vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y desearon lo prohibido. Descendieron a la tierra y tomaron mujeres humanas como esposas. De esa unión nacieron los Nefilim, gigantes poderosos, violentos, que empezaron a corromperlo todo. Pero eso no fue lo único que hicieron los vigilantes. También enseñaron a los humanos conocimientos que, según el cielo, no estaban listos para recibir.
Magia, alquimia, astrología, metalurgia, cosmología. Convirtieron a los humanos en sabios, pero también en destructores. El mundo cayó en el caos. Entonces Dios envía a sus arcángeles para castigar a los vigilantes y limpiar la tierra. Y Enoc es elegido como el intermediario entre los cielos y los caídos. Imagina eso. Un simple humano llevado al trono de Dios, viendo cómo los ángeles caídos suplican misericordia y escuchando la respuesta: no habrá perdón para ustedes. Pero el libro no solo habla del pasado, también profetiza el juicio final, la resurrección de los justos, el castigo de los impíos y la llegada de un Hijo del Hombre que gobernará con justicia. Sí, siglos antes de Jesús, el libro de Enoc ya hablaba de un Salvador celestial, y aquí viene lo más sorprendente. El libro de Enoc fue considerado sagrado por muchas comunidades judías antiguas. Incluso se cita directamente en la Epístola de Judas, un libro que sí está en la Biblia. Se encontraron fragmentos de Enoc entre los manuscritos del Mar Muerto, lo que confirma su antigüedad e importancia, y sin embargo, fue excluido del canon oficial por las iglesias cristianas, excepto una, la Iglesia Ortodoxa Etíope, que todavía lo conserva como parte de su Biblia. ¿Por qué fue borrado? Tal vez porque su visión del universo era demasiado compleja, demasiado abierta, demasiado peligrosa. Un mundo donde los ángeles pueden caer, donde el conocimiento puede corromper y donde un simple humano puede hablar con Dios cara a cara. ¿Y si el libro de Enoc nos cuenta una versión más antigua y más cruda de la historia que ya conocíamos? ¿Estamos preparados para enfrentar ese conocimiento? ¿O preferimos seguir con la versión simplificada? Una pregunta: ¿por qué se prohibieron? Estos textos fueron considerados peligrosos no solo por su contenido, sino porque presentaban una visión diferente del poder, la fe y la divinidad. Mientras que la Biblia oficial apuntaba hacia una estructura más clara, jerárquica y definida, estos libros invitaban a la reflexión interior, al conocimiento propio, a una fe más personal. Muchos de estos textos tienen influencia gnóstica, una corriente espiritual que decía que el conocimiento secreto, gnosis, podía liberar al alma, y eso asustaba. El poder detrás de los textos. Aceptar que hubo textos suprimidos es aceptar que hubo decisiones humanas en la construcción de lo sagrado. Concilios como el de Nicea, año 325, y más tarde el de Cartago, definieron lo que era aceptado. Lo demás fue declarado apócrifo. Pero apócrifo no significa necesariamente falso. Significa oculto. ¿Y si lo oculto tiene algo que decirnos hoy? Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte.